buenas noches, queridos audiencia, ya cautiva, imagino, después de tanto el programa, ¿no es cierto, Ricardo? Hoy día en la noche con un nuevo programa en su Rincón de la Ciencia y Tecnología en Radio Agricultura y Agricultura TV, con un nuevo gran invitado, amigo nuestro, amigo de verdad, una persona que queremos mucho, el doctor Daniel Seijas, gran psiquiatra de la Universidad de Chile, compañero nuestro de la facultad, que después hizo muchos estudios, algunos en Inglaterra, en su especialidad, o una de las especialidades, Daniel, que es la adictología, no sé si se dice bien así, porque con Ricardo Toane pensamos que este es un tema que no podemos dejar de tocar, que es el de la drogadicción, y que afecta de manera importante. Tenemos un récord en Chile que Daniel, seguramente el doctor Seijas nos va a contar. Chile es un tema muy preocupante que afecta a nuestra juventud y que nos tiene horquillado, como se puede decir. Así que un placer estar contigo, Daniel, hoy día para tocar este importante tema de la drogadicción y que nos pongas en contexto un poco cómo estamos, ¿no es cierto, Ricardo? Sí. Para mí es un placer además estar no solo con Micho como siempre, sino que con Daniel, porque con Daniel, como decía Michelle, fuimos compañeros en la universidad y además compañeros de aventuras gremiales y políticas. Así que hay cosas que nos unen en la historia. Y además estamos todos entrelazados porque Daniel y Michelle han sido, y lo digo públicamente, muy generosos siempre con su expertise y su conocimiento médico, con gente conocida y con la familia. Así que son ambos médicos que son una maravilla. Gran médico. Estoy y una, feliz que estés con gran nosotros. médico y una muy buena persona, Sí. de esas que hacen falta para que nuestro país sea un poco mejor. Claro que cuando uno va a la casa no es tan buena persona. A uno lo echa Bueno, él tiene rapidito. ascendencia uruguaya, Sí. y que, bueno, es la única, le tengo mucha envidia, porque en el fútbol, en el deporte y como país Sí, está mucho nos ha mejor. tomado algunas Sí. ventajas. Así ¿verdad? es, así es. Pero bueno, Daniel, gusto de tenerte aquí. Bienvenido, Danielito. Gracias, Michelle, Ricardo. Se nota que son amigos. Ya, espero estar a la altura de lo que están diciendo. El resto, pura vergüenza, pero bueno. Así que, ¿Podemos disparar? sí, por favor. ¿Cuál es la definición de una adicción o de alguien cuando pasa a ser adicto al alcohol, adicto a una droga, adicto a un fármaco? ¿Cuál es el límite? Porque uno lo ve en la consulta, no, si yo me tomo 2 nomás de esto todos los días. ¿Cuál es el...? A ver, como conceptos hay dos. Uno es la adicción y otro la dependencia. La adicción es cuando la persona pierde el control sobre lo que consume. Llámese una sustancia, ¿no es cierto? Redes sociales, internet, lo que fuera. No puede controlarlo. O sea, cada vez que se contacta con la sustancia, con lo que fuera, pierde el control. Eso es adicción. Y la dependencia es la persona que no puede vivir sin la sustancia. No puede vivir sin la conducta específica. Porque cuando la deja, tiene una serie de síntomas que hace que la persona vuelva y vuelva. Así entonces los conceptos populares, el adicto es el que dice, no, yo paro cuando quiero, cada tanto, pero cada vez que toma, o cada vez que fuma, cada vez que sea, pierde el control. Ya, pero, Y el otro no puede estar sin la sustancia. y hay también seguramente un grupo de aquellas personas que les gusta mucho alguna droga y podemos hacer la diferencia, qué es peor, digamos, el alcohol, la droga, o las dos son muy malas cuando son excesivamente consumidas, pero ese consumidor excesivo que no tiene ninguna dependencia, no tiene adicción, pero que consume mucho. A ver, por eso es Y que eso tiene que ser frecuente, seguramente. lo que pasa es que, como estos términos son complicados, estereotipados, tiene un estigma, el adicto, Bueno, lo que se usa ya hace un tiempo, desde el DSM-3, DSM-5 más bien, es el trastorno por uso de sustancias. ¿Qué significa? Bueno, que la persona usa sustancias y puede tener algún tipo de problema. Llámese que tomó la sustancia y tuvo un accidente, o una pelea en la casa, o un conflicto en el trabajo, o que no puede controlarlo, o que consume y consume cada vez más, o que no puede estar sin consumir, o que termina teniendo síntomas de depresión al dejar. Entonces, el constructo este, que se llama trastorno por uso de sustancias, implican 11 criterios, ¿no es cierto? Si la persona tiene más de 2, ya hablamos de un trastorno por sustancias, que hablaría desde leve, moderado a severo. Entonces una persona que dice, no, yo me tomo un trago cada tanto, pero se cura y tiene un accidente o tiene un conflicto en la familia, bueno, es un trastorno por sustancia, aunque sea intermitente. Daniel, déjame poner un cambio atrás, porque ahí queremos que estos programas permitan que todos puedan sacar Entender, cosas, digamos. y contextualizar Sí, un poco. Vale. Entonces, mencionaste la tecnología. Tú dijiste si alguien se mete en las redes sociales. Por lo tanto, hoy día
eso está generando un trastorno, quiero que vayamos lentamente bajando la cosa. O sea, si yo veo que un hijo o yo mismo o una pareja o un trabajador mío puede tener un trastorno al respecto. Expliquemos un punto antes. Desde el punto de vista neurobiológico, físico, existe un centro que se llama el núcleo accumbens, que es el centro del placer. Ese centro se estimula normalmente por 4 tipos de estimuladores básicos, naturales. 1, el agua. Tomo agua, me quita la sed, me produce placer, me hidrato, no me muero. Bien. 2, la comida. Como, me produce placer, me alimento, no me muero. Bien. 3, la vida sexual. Me produce placer, se reproduce la especie. Y 4, el cariño materno, de pareja, de familia. Vivimos en familia, vivimos mejor. Y eso le pasa a los seres humanos, a la jirafa, al elefante, a todos los animales. Ese centro es estimulado por lo que dijimos, pero los seres humanos son más inteligentes. Tomamos un traguito, nos sentimos mejor. Un cigarro, un pito, cocaína, lo que fuera. Estimulamos tanto ese centro que al final la vida ya no es lo mismo, con o sin la sustancia. Ya no es lo mismo con o no esa actividad. Y hay una serie de actividades que son positivas. El deporte, ¿no es cierto? Lectura, una serie de positivas que estimulan, pero no sobreestimulan este centro. Yo te quiero hacer una pregunta y me voy a poner yo como ejemplo, para ser bien transparente con nuestros auditores, a la audiencia en general, Ricardo y Daniel. Ricardo me conoce bien y yo te voy a hacer una pregunta que es como quizás un engaño cultural. Yo creo que en estos productos que vamos a conversar, las drogas, estas que tienen tan complicada nuestra adolescencia y con cifras récord que tú nos vas a contar, y el alcohol, yo los diferencio y siempre lo he hecho. Yo no fumo tabaco, no tomo ni consumo ninguna droga de estas que seguramente tú vas a mencionar. Sin embargo, me encantan algunos alcoholes. Y a lo mejor yo justifico el consumo diciendo que en algunos de ellos hay dosis mínimamente positivas. O para la cabeza, incluso el vino, porque tiene antioxidantes. ¿Esos son mitos y finalmente que son autoengaños? ¿O de verdad uno puede desarrollar en el tema del alcohol y sobre todo en el vino, ¿no es cierto?, una cuestión cultural que es: yo tomo vino, lo guardo, conozco el tema, conozco la cepa, lo comparto con mis amigos y transformo ese momento en un momento culturalmente agradable que nos produce placer, que compartimos en torno a, y eso produce salud mental y quizás no tanto perjuicio físico, o a lo mejor estoy engañándome. Sin embargo, en lo que es el consumo de alguna droga y el tabaco, no hay ninguna dosis mínimamente útil. ¿O estoy mal en mi argumentación? A ver, no, voy a dar la lata. No, sí, dale. Si estamos aquí, mucho, me paran. Oye, tenemos 3 bloques y vamos a tocar todos los temas. Si miramos la filogenética, los orangutanes son los monos más cercanos al ser humano. ¿Ya? Tienen una... Yo iba a decir otros, pero no importa. Bueno, sí, por ahí andan dando Hay algunos monos que andan por ahí. Claro, decir otros, pero bueno. Y que, sí. Estos monos son los árboles, ¿cierto? Comían su fruta. Ricardo. Pero cuando se le terminaba la fruta, como que no bajaban. Pero de repente se caía esta manzanita, esa fruta, fermentaba, producía un poco de alcohol y empezaron a usar. Al principio, los monos, históricamente, ¿no es cierto?, la teoría que existe, no tenían alcohol deshidrogenasa, que es una enzima que destruye el alcohol en el estómago. Pero después se produjo una mutación y adquirieron eso. Entonces, a partir de eso, podían tomar esta sustancia, que la fruta fermentada que tenía alcohol les gustaba, y empezaron a bajar más. Y se supone, después de cientos de miles de años, que ese orangután se bajaba a los árboles, empezó a caminar, a buscar más fruta, y a lo largo empezó a desarrollar lo que es la generación del cromañón, ser humano, claro, que conocemos hoy día. Bueno, esa es la teoría. Ahora, qué bien. ¿Qué es lo que pasa? Entonces, claro, efectivamente, hay muchas sustancias que pueden activar el núcleo accumbens, pero no significa que produzcan obligatoriamente una adicción, salvo que el uso repetido, en mayor dosis y en forma continua, vaya produciendo progresivamente problemas, ¿ya? Y en eso influyen muchos factores genéticos, ambientales, de salud mental, de costumbre y de hábito. Y podemos, una cosa para que la gente entienda claramente, ¿podemos hacer una diferencia entre el alcohol y las drogas? ¿Hay una peor? ¿Las dos son malas? ¿Hay algún matiz al respecto? El alcohol está culturalmente aceptado por más de 5.000 años, ¿ya? Pero ya en los preceptos de Ani, justamente Ani era un escribá de la época de la Mesopotamia, él describía que ten cuidado cuando entres a una cervecería, que existían ya, porque entrarás feliz y contento y saldrás mal y rechazado por tu familia y la sociedad.
Y ya 5.000 años, en la época más o menos del Código Hammurabi, ya se escribía eso. ¿Qué significa? El alcohol tiene una función social, porque relaja y activa. Y si me relaja, después de un estrés, y me activa, me produce agrado. Y claro, si miramos cantidades, se supone que una unidad o una copa de alcohol no debería ser problema. Ya. Pero sucede que los polifenoles y los elementos positivos, por ejemplo, del vino, y hay otras sustancias también, en pequeñas cantidades se ha visto asociación con disminución de cierto riesgo cardiovascular. Pero cuando pasamos, porque cuidado, una copa, no siempre es una copa, cuando pasamos de 2-3 copas, el efecto de daño es exponencial. Ya, pero esa dosis, perdón Ricardo, esa dosis mínimamente saludable no existe en ninguna droga. Bueno, No. En las drogas es difícil, ¿no es cierto? No, es que quiero llevarte al tema de la marihuana, que hoy día es No, hoy día ese es el tema que vamos a conversar. Sí, claro, eso dejamos hablemos para el segundo bloque. Sí. bloque. Sigamos en cosas más generales. Yo quiero volver un poco a la cosa de la fisiología, Sí. que es en el fondo cómo funcionamos. Y quiero de nuevo poner marcha atrás y quiero una cosa. Yo tengo la sensación, y en esto puedo estar equivocado, que el cerebro masculino y el femenino tiene algunas pequeñas variaciones, fundamentalmente en términos de funcionamiento y cómo enfrentar el dolor. Ya estáis discriminando. No, escucha. No, es que el dolor del parto es un dolor muy profundo, pero que la mujer, gracias a la evolución, es capaz de soportarlo y es capaz de sobrevivir a ese dolor. Y eso porque se ha visto que hay una mayor cantidad de receptores para sustancias que de alguna manera la mujer libera y mitigan el dolor. Pero que eso también, y por favor dime si estoy equivocado, pero eso también las expone de alguna manera a tener unas adicciones más profundas o más intensas cuando se someten a algunas drogas. ¿Es así o no es así? ¿Hay diferencia de género entre la adicción, la intensidad o no? Sí, pero hay varios factores, algunos fisiológicos y otros sociales. Hay países, por ejemplo, en China el 60 y tanto % del hombre fuma y un 3% de las mujeres. ¿Ya? ¿En dónde? En China. O sea, un muy pequeño porcentaje, porque hay reglas sociales como que lo prohibirían. Desde el punto de vista neurofisiológico, las mujeres tienen mucho mayor desarrollo de lo que son las redes de serotonina, serotoninérgica. Y la serotonina tiene que ver con el sueño y tiene que ver con la ansiedad. Bien. Pero también, si lo miramos, con el alerta. Y la mujer tenía que estar pendiente del fuego, de los niños, de la cueva, mientras el hombre salía arrancando a cazar mamuts. ¿Ya? Tiene características. Pero somos iguales, somos distintos, por suerte. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa? Las mujeres tienen mayor porcentaje de cuadros de ansiedad, mayor porcentaje de depresiones, y en general, cuando hacen depresiones, lo hacen posterior, cuando hacen un problema adictivo o depresión, lo hacen posterior a una pérdida familiar, una separación, un conflicto, donde tienen mayor conflicto de funcionamiento. ¿Ya? Ahora bien, si ponemos hombres y mujeres a tomar lo mismo, sabemos que el porcentaje de grasa de las mujeres es distinto a los hombres. La absorción también. El tamaño cerebral y de hígado de los hombres y mujeres es distinto. No significa que sean más eficientes, te aseguro que no, tienen neuronas más eficientes. Pero la mujer se daña antes que el hombre. Por lo tanto, cuando hablamos de unidades, ¿cuánto es lo máximo que debería tomarse en una jornada? 6 unidades. ¿Qué 6 unidades? 4 cervezas, 2 copas de vino, 1,5 piscola, y eso es lo supuestamente pasable. La mujer son 3, o sea, en vez de 6 son 4 unidades. Entonces, en el fondo, la mujer debería tomar menos, nada en el embarazo. Entonces, en el fondo, estamos viendo que la metabolización a través del hígado, el efecto en el cerebro y otros factores influyen. Y es así como entonces, claro, hay mucha publicidad hoy día enfocada a través de la champaña en las mujeres, ¿no es cierto? U otros tragos más dulces, los vinos que ahora están poniendo más dulces porque les gusta más a las mujeres. Entonces, en el fondo, están buscando lo que es la apetencia por la sustancia. Pero claro, si ponemos hombre y mujer a tomar lo mismo, la mujer va a hacer daño antes. Oye, Daniel, y en Chile hoy, ¿cuál es la población de mayor riesgo en tu área de las adicciones en general? Temas que vamos a ir desarrollando en el transcurso del programa más específicamente, pero hoy día, ¿cuál es la población de riesgo y que alarma? Porque este es un temazo mediático, digamos. Yo a veces digo que la enfermedad más prevalente son las adicciones. ¿Cómo? Sí. 30% de los chilenos fuman. 80% bebe, pero un 10 a 12% con dependencia establecida. Y empezamos a sumar otras drogas. En general, las drogas tienen mucho menor frecuencia, prevalencia que alcohol y tabaco, ¿ya? Y marihuana hoy en día, otras drogas,
Pero sí es cierto que tiene mayor daño que produce. Pero ¿y en los adolescentes no es al revés? En la población. El adolescente sigue siendo alcohol y tabaco más frecuente, luego marihuana y luego otras drogas. Cuando vamos al bloque, en realidad, Sí. porque si no, Sí. no queremos interrumpirnos, así que vamos a ir Dale. al bloque. Una pequeña pausa en su rincón de la ciencia y tecnología y volvemos con el doctor Daniel Seijas, adictólogo, psiquiatra, experto, muy potente. Estamos de vuelta en su programa El Rincón de la Ciencia y la Tecnología en Radio Agricultura y Agricultura TV con el invitado de hoy día, que es, Ricardo, muy difícil de presentarlo en forma simple porque su currículum es vasto, pero sobre todo que hay lazos de afecto muy potentes con él. Tanto tú, Ricardo, como yo, has sido el socio de la vida, el mejor socio posible, y además un hombre de una calidad humana excepcional. Es decir, un gran hombre y además un tremendo oftalmólogo. Y se trata del doctor Jean-Claude Thenot Silva, un oftalmólogo con un currículum increíble, no hay para qué hoy día mencionarlo entero, cosa de googlearlo, que tiene gran experiencia en cirugía, en la oftalmología, en la prudencia y la tecnología. Es una mezcla perfecta, Jean-Claude, y por eso quisimos invitarlo hoy día, por Ricardo, para hablar de un tema que me es cercano, pero que mejor tener lo de invitado a Jean-Claude para que se extienda en la oftalmología de hoy, en nuevas cirugías que muchas veces cambian la vida, Ricardo, sí. Pero que no hay que entusiasmarse de manera loca, sino que tratarlos con prudencia. Y por eso que yo creo que el mejor invitado es el doctor Thenot de Clínica 2020, Centro Láser, un referente hoy día en nuestro país y un hombre muy contundente. Así que eso. Yo estoy muy contento que esté con nosotros. Nosotros en la universidad le decíamos JC de Jean-Claude. Nos costaba porque veníamos de colegio fiscal alguno, entonces nos costaba la pronunciación francés. Jean-Claude. No, fue maravilloso. Es que me he ido puliendo con los años, me he ido puliendo. Entonces, es que él, además de ser francés de origen, estuvo en Francia viviendo y perfeccionándose 6, 7 años su vida. Así que estamos muy contentos de tener a nuestro querido amigo, que como presentó Michelle, es un tipo con una vasta trayectoria profesional, pero además una calidad humana insuperable, a quien queremos mucho. Y además estamos muy contentos porque es nuestro primer invitado formal del programa en el Rincón de la Ciencia y Tecnología en Radio Agricultura y Agricultura TV. Bienvenido. Es que sabes lo importante, Ricardo, que la mayoría de los programas estos de ciencia y tecnología son cosas duras. La ciencia es dura, la evidencia, la tecnología, ni hablar, casi metálico. Pero si además lo mezclamos con afectos, es una bombita perfecta, y eso es lo que vamos a tratar de hacer, tratar de tener invitados líderes de opinión, pero en donde hayan lazos humanos importantes con el invitado. Jean-Claude. Oye, bueno, ¿qué quieren que les diga, Ricardo y Michelle? Me emociona profundamente estar aquí con ustedes por todas las memorias, los recuerdos que uno tiene desde la universidad, por esta iniciativa, las palabras elogiosas. En realidad no creo ser merecedor de tanto elogio, pero se los agradezco mucho. Pero sobre todo quisiera yo felicitarlos por esta iniciativa, que es una iniciativa que cae en un momento en que nuestra sociedad está, creo yo, gran parte de ella al menos, sedienta de aprender, de trascender un poco de la cosa política, de la cosa de la contingencia, que la verdad nos tiene un poquitito cansados. Bueno, nos toca vivir lo que nos toca vivir, pero creo yo que el tratar de difundir elementos de ciencia, elementos del conocimiento tan vasto que hoy día, ¿no es cierto?, existe, es la base de una sociedad sana. Por lo tanto, no me queda más que felicitarlos, los apoyaré en todo lo que yo pueda y realmente excelente iniciativa. Muchas gracias. Quiero disparar yo. Dale, por favor. Jean-Claude, si tú tuvieses que... nosotros nos formamos hace muchos años como médicos y teníamos una visión un poco más artesanal del hacer las cosas con la mano, la relación médico-paciente, la anamnesia, el preguntarle por sus antecedentes al paciente, el examinarlo con rigor, poca tecnología y pocos recursos. Además, el país era mucho más pobre, el mundo tenía menos tecnología. Si tú pudieras, antes de entrar en la cosa del detalle de tu especialidad, ¿tú qué crees que hoy día es distinto desde el punto de vista de la medicina
40 años después de que te formaste, casi 40 años, hoy día, ¿qué es lo que tú crees que ha cambiado más? Yo creo que lo que más ha cambiado primero son los recursos, la tecnología obviamente que ha sido exponencial en su crecimiento y la relación de los pacientes con el cuerpo médico, ¿no es cierto?, que es una relación sin duda mucho más madura, es una relación de mucha exigencia, es una relación en la que deben respetarse mucho los derechos, ¿ya? Y eso ha cambiado en forma increíble, lo que tiene de bueno y de malo. Ahí podemos discutir eventualmente cuáles son los aspectos un poquitito negativos. Los recursos, indudablemente, en esa época podrán recordar ustedes que nos costaba a veces encontrar algodón, estoy exagerando quizá un poco, pero era tremendamente artesanal, como dices tú, Ricardo. Y la tecnología que ha sido extraordinaria, ha sido realmente, ahí uno se da cuenta de lo capaz que es el ser humano. Tiene ese lado tan positivo de creador y a la vez el lado un poco menos positivo, ¿no es cierto?, de las cosas del comportamiento humano que son un poquitito más negativas. Eso diría yo. Oye, Jean-Claude, yo te quería hacer la siguiente pregunta, porque siendo un líder de opinión y representante de un centro muy innovador en lo tecnológico y muy bien equipado, como es Clínica 2020, Centro Láser, Centro Oftalmológico Láser, pero además un miembro, digamos, de nuestra prestigiosa Sociedad Chilena de Oftalmología, era una persona que, la verdad, puede comentarle a nuestros televidentes o auditores estas innovaciones que hoy día hay en el área tuya. El doctor Tenoe es un gran especialista en córnea y en cirugía de la visión. Esta cirugía, Ricardo, que es la que transforma muchas veces este anteojo en no portarlo. Pero así como tu pregunta es muy interesante, porque ¿qué es lo que ha cambiado? Una de las cosas que también ha cambiado es la información que tienen los pacientes, el acceso a la información. Entonces, muchos pacientes llegan a preguntarnos y a preguntarle al doctor Tenoe por una cirugía para sacarse los anteojos. Y ahí es donde esta tecnología enorme que existe al servicio de los pacientes tiene que ponderarse con el criterio, la moderación y la honestidad para justamente quizás la mitad o un poco más o un poco menos de los pacientes que solicitan un gesto quirúrgico decirle no, tú no calificas. Por Dios, qué difícil. Entonces, en ese sentido, ¿qué podrías contarnos tú acerca de estas innovaciones tremendas, pero la capacidad que uno tiene que tener también para decir que no muchas veces? Por supuesto. Es decir, efectivamente, la moderación, la cautela es uno de los rasgos principales de todos los gestos, de todos los actos médicos. En esto uno podría realmente encontrar respuestas prácticamente a todas las necesidades. Sin embargo, lo que yo diría que es fundamental es ver caso a caso. No hay que hacer medidas masivas, no todos los pacientes, no todas las personas van a tener los mismos resultados frente a los mismos procedimientos. Y no todos van a poder operarse, existen las contraindicaciones, existen situaciones en que no se pueden hacer cosas. La pregunta, Ricardo, que tú podrías hacerle es, oye, hoy día uno puede dejar de usar anteojos, ¿cualquiera puede operarse? No, porque no hay que perder de vista el hecho de que cualquier acto, cualquier gesto que uno haga, por muy bien protocolizado que esté, cualquier gesto médico, tiene posibles potenciales riesgos. Y por lo tanto hay que estudiar muy bien cada caso y desaconsejar ciertas cirugías en ciertos pacientes que, por ejemplo, tienen una excelente visión. ¿Para qué cambiar eso si quizás con un pequeño anteojo vamos a poder solucionar la lectura, por ejemplo? Jean-Claude, pero cuando alguien comienza a tener dificultades en la visión, porque sí, probablemente el envejecimiento o la prolongación de la vida ha hecho que nos enfrentemos a situaciones que antes, hace 2 generaciones atrás, no existían, digamos. Entonces, ¿qué es lo que la gente debería, o cuándo la gente que está en su casa debería decir, tengo que ir al oftalmólogo, o no, esto es un proceso normal de envejecimiento? ¿Cuándo golpear la puerta del especialista? Sí, efectivamente hoy día, ¿no es cierto?, somos más longevos, por lo tanto tenemos más posibilidades de sufrir enfermedades, entre ellos los problemas de visión. El más conocido de los que aparecen con la edad es la presbicia, que aparece después de los 45 y va en aumento hasta los 60. La secuela, el acúmulo de experiencia. Juventud. Exacto. Y eso efectivamente ya es una razón por la cual los pacientes consultan. Sin embargo, hay que tener muy presente los antecedentes familiares. Por ejemplo, un antecedente de glaucoma en la familia
teniendo presente que en Chile más o menos el 4 al 5% de los mayores de 50 años están sujetos a sufrir un glaucoma, y eso aumenta si es que existe un antecedente familiar directo. Claro. Entonces, sobre los 40 años, si es que antes no ha habido alguna sintomatología. Mira, para que la gente se lleve la perla, digamos. Es decir, si la gente tiene en su familia antecedentes directos, ya sea un papá, una mamá, un tío, un hermano con glaucoma, pertenece a un grupo que potencialmente tiene más riesgo y por lo tanto debería acudir más precozmente a consultar. Más precozmente, efectivamente, sobre los 30 años, a pesar de que el riesgo aumenta teniendo antecedentes familiares y aún sin tenerlo, sobre los 40-45 años en el caso del glaucoma. Mira, en general, Ricardo, existen como 1.300 millones de personas con problemas visuales en el mundo de cierta y moderada gravedad y 36 millones de ciegos. Por ende, la oftalmología, que la gente puede pensar que es anteojos nomás, es solamente uso de anteojos, y la oftalmología poco menos, que es una cosa técnica, es mucho más que eso, ¿ah? O sea, hay riesgo de enfermedades muy graves. Entonces, como norma, uno podría decir, ¿no es cierto, doctor Tenó, que antes de los 4 años, 5 años, preescolar, todo niño debería consultar alguna vez al oftalmólogo para estar seguro que hay una visión normal y no hay nada que corregir, que después no se puede corregir. Y como decía Jean-Claude, en el periodo más adulto, después de los 35, 40 años, siempre el primer examen es importante. Y en la mitad, cuando hay problemas, seguramente mala visión. Pero eso es como la norma en general, ¿ah? Claro, efectivamente, en el caso de los niños hay una normativa, ¿no es cierto?, que hace que los niños sean enviados al otorrino y al oftalmólogo para evaluar la visión y la audición en torno a los 4 años, justo en la edad preescolar. Pero después, por supuesto, que los factores de riesgo familiares o los antecedentes de la persona en sí, que sea un traumatismo, va a hacer que esa persona consulte más o menos. Perdón, Ricardo, hay un tema ahí que es muy importante y que la gente sabe poco porque es nuevo. Hay una verdadera, entre comillas, epidemia de miopía en los niños y adolescentes, ¿no es cierto, Jean-Claude? Y como Sí. tú un poco te encargas de la solución de los problemas del miope, más tardíamente quirúrgicos, cuéntanos un poco de eso para que la gente sepa por qué es importante. Sí, y cómo bueno, las pantallas, por ejemplo, han afectado esto. Sí, se piensa que efectivamente el uso, también podríamos proyectarnos en la lectura, ¿no es cierto?, la lectura del papel, del libro, que produce un efecto de enfoque que se llama acomodación, podría aumentar la cantidad de casos de miopía. Pero esto hay que tomarlo con mucha cautela porque también inciden mucho los antecedentes, los grupos étnicos, ¿ya? Es decir, por ejemplo, los asiáticos tienen mucha miopía, los europeos occidentales tienen un poco menos de miopía, entonces hay también factores étnicos, hereditarios que pueden favorecer esto. Pero se ha podido determinar, sobre todo durante la pandemia, en que hubo mucho computador, ¿no es cierto? Yo no sé si hubo realmente mucho más que antes, la verdad Mucho no lo sé. computador y No lo sé, poca exposición al espacio libre. poca exposición al espacio libre, efectivamente. Hubo Al exterior. estudios que demostraron un incremento de la incidencia de la miopía y de ahí entonces que nacieron ciertas normativas. Pero para la gente que no escucha, directo al hueso, el uso del celular, ¿ustedes han Y visto de las o se pantallas. asocia con mayor riesgo? Pareciera. Mira, Hay algunos estudios que por ahí sí. van. Sí, es Mucho computador y poca actividad al aire libre. Los niños se relacionan con aparentemente mayor miopía. Tanto es así que hoy día, Jean-Claude lo puede explicar, hay técnicas no solamente para corregir con un anteojo la miopía del niño, sino que para frenarla. Exacto, exacto. Efectivamente hay protocolos que se han puesto a punto con lentes de contacto en niños, con protocolos muy específicos y con el uso de ciertos medicamentos como la atropina diluida, en fin, se ha podido establecer que existe un freno en ciertos casos al avance de la miopía en los niños, ¿ya? Y si los papás y las mamás que nos escuchan, ¿cuándo deben de alguna manera alertar y llevar? Porque ya ustedes dos dijeron, ambos oftalmólogos connotados, dijeron que a los 4 años hay un protocolo, pero ¿qué pasa si después, si te dice, no sé, tu hijo o tu hija,
mira, en realidad no estoy viendo bien, no enfoco bien, Claro. o me canso. ¿Cuándo Mira. deberías tú alertar? Muy buena pregunta. Efectivamente, en el niño... Las otras no fueron buenas. No, No, gracias. Fueron más o Todas han menos. sido buenas. Más o menos. Fueron más o menos. Ha sido- Es que este es un programa, el Incrementándose. Rincón de la Ciencia y Tecnología, un programa de sinceridad, de transparencia. No podemos estar haciendo Por show. supuesto, todas han sido muy Fueron más o buenas. menos, esta todas han fue sido muy buena. Lo que pasa es que hay tanto que decir. Sí, Está bien, por eso, aprovecha. Es tremendamente importante eso, porque efectivamente el niño que no va a tener la capacidad de acusar alguna situación específica, bueno, hay que poner atención. Y ahí es muy importante el rol de los papás, de la mamá, que está a veces más tiempo con los niños que el resto de la familia, y de las tías del jardín, ¿ya? Es tremendamente importante, y ahí es cuando se detecta, por ejemplo, que un niñito tiene una desviación de un ojo, y puede ser un estrabismo, o que se acerca mucho a mirar su cuaderno, lo que está haciendo, a pesar de que no hay que complicarse la vida en ese sentido, ya que los niños ven de cerca muy bien y por lo tanto tienden a acercarse mucho. No quiere decir que haya siempre un problema frente a eso, pero si es que hay alguna sospecha, hay un antecedente de estrabismo, hay una desviación de un ojito, o hay cuando se le proyectan las fotos, cuando se sacan las fotos, hay una pupila que se ve más blanca que la otra, que se ve diferente, bueno, eso hace entonces un pequeño signo de alarma que hace Y para poner un conveniente poquito de consultar. cuota de humor, y si un niñito Sí. se acerca mucho a una niñita, como lo hacía Ricardo Tuane, eso es normal. Sí, bueno, es precoz. eso está en la Muy naturaleza, efectivamente, sobre todo de también para Ricardo. decir que hay conductas normales, no Sí, todas está son bien, producto de un me parece. defecto oftalmológico. Está bien. Efectivamente, ¿Ya? Está bien. efectivamente. Está bien. Jean-Claude, hoy día, ¿cuál tú crees que es la revolución tecnológica más importante en tu campo? ¿La cirugía robótica, el diagnóstico, la posibilidad de tener lentes intraoculares? ¿Cuál tú crees que es, de alguna forma... Sí, te entiendo. Mira, en realidad en oftalmología yo diría que hay muchos campos que han mejorado ostensiblemente. Por ejemplo, en el tratamiento y el diagnóstico de glaucoma, en el tratamiento de enfermedades de la retina degenerativa, la degeneración macular ligada a la edad, que es una condición muy frecuente en el mundo occidental, y como repito, somos más longevos, podemos tener más condiciones retinales de desgaste, y hoy día se tratan con un cierto mejor pronóstico. Michelle sabe mucho más de este tema, pero en las cirugías en general, en la cirugía de la catarata, el advenimiento de nuevas biotecnologías, de nuevas lentes intraoculares, ha sido exponencial el crecimiento. Ahora, la inteligencia artificial, en el caso de la oftalmología, digamos, todavía quizás no tiene tanta relevancia. Están naciendo nuevos sistemas, están naciendo sistemas de autodiagnóstico en los hogares, digamos, como para poder hacer en forma de medicina telemática, poder ayudar al médico a hacer un diagnóstico, a hacer los exámenes. Pero es sobre todo en la parte tecnológica de las diferentes afecciones, ¿no es cierto?, que ha evolucionado ostensiblemente la oftalmología. Claro, ahí están saliendo algunas imágenes. Tenemos alguna otra que habla de la robótica. Efectivamente, Ricardo, nosotros que nos gusta el tema de la transformación digital, Jean-Claude también, por supuesto, hay algunas técnicas de diagnóstico de inteligencia artificial y otras técnicas quirúrgicas que el Centro Láser hizo un esfuerzo y entonces adquirió un instrumento que se llama Ingenuity, que es un sistema de operar en cirugía 3D, que es muy innovador. No hay que ahora entrar en detalles, pero que, claro, se acerca a la robótica en nuestra área oftalmológica. Y esto es re interesante, porque tú introducías al principio el tema de esta inteligencia artificial y robótica que asusta un poco, ¿no es cierto?, a la humanidad y también a los colegas, que poco menos que viene el robot a reemplazarnos, ¿no es cierto?, y poco menos que después va a prescindir de nuestra presencia para actuar, y entonces nos va a reemplazar. Y eso es mentira. La verdad que son formas de ayuda para hacer mejor medicina, con más tecnología y muchas veces con más precisión, y poder concretar actos diagnósticos de mejor calidad y más masivos. Muchas veces donde el doctor no puede estar, ahí hay un robot que nos hace diagnóstico y nos permite entonces poder hacer coberturas diagnósticas muy importantes, y también robots que nos permiten operar en mejores condiciones. Así que claro, yo pienso que eso está y se vienen progresos increíbles. Sí, respecto de eso, efectivamente, donde ha habido un gran avance también, Ricardo y Michelle, es tal como comenta Michelle, en
la detección sistemática de condiciones como por ejemplo la retinopatía diabética, que es una enfermedad que afecta a la retina en el diabético, sobre todo cuando está muy descompensado, y que puede llevar a la ceguera. Claro, Entonces, 2 millones de diabéticos en Chile, 12% de la población. Es tremendo. Y un porcentaje importante tiene daño en la vista. Entonces, es una tremenda causa de problema. Entonces existen sistemas que en base a fotos que se hacen en forma hoy día muy eficientemente, muy rápidamente, fotos de fondo de ojo, el sistema de inteligencia artificial permite entonces detectar fotos en las que existe alguna anomalía y esas fotos las pone de lado como para que haya una segunda lectura. Déjame hacer una cuña con respecto Sí. a eso, porque me parece importante, porque ustedes dos están diciendo algo que afecta a mucha población. Entonces, la gente que está en la casa, primero, si a mí me diagnostican que tengo resistencia a la insulina o tengo glicemias un poco elevadas, el azúcar en la sangre un poco elevada, ¿debo, además de tratar de controlar eso, tengo que ir a controlarme al oftalmólogo? ¿Es aconsejable? Si te dicen que eres diabético, el diabetólogo responsable te va a mandar al oftalmólogo a un fondo de ojo. Pero si no, hoy día hay personas que a lo mejor no pueden tener acceso a ese oftalmólogo. Y entonces existen estos algoritmos, que son sistemas fotográficos, un algoritmo que hace un diagnóstico automático sin la presencia del doctor, con un operador, que puede ser del medio de la salud, una enfermera, un tecnólogo, que opera esta máquina y rápidamente nos da un diagnóstico de si tienes o no tienes retinopatía diabética. Está bien, pero lo que yo estoy diciendo, eso lo entiendo, pero la gente que está en la casa, mi ginecólogo o mi endocrinólogo, mi internista me dijo, estoy con resistencia a la insulina. Sí. ¿Estoy en riesgo de un problema? No, con la resistencia a la insulina no. No, en realidad es en el caso del diabético, pero ahí un punto importante de lo que tú estás tocando, Ricardo, es que muchas personas debutan su diabetes sin saberlo. Es decir, no se han hecho exámenes en muchos años, en fin, no se han dado cuenta que existe, digamos, un problema en su glicemia y debutan con una disminución de la visión súbita que lo hace ir al oftalmólogo y el oftalmólogo dice, pero esto le pasó ¿en cuánto? ¿En una semana, 2 semanas? Sí, justamente. Entonces vaya y hágase una glicemia. Por ahí puede empezar, ¿no es cierto? Ahora, eso no quiere decir que haya un daño determinante, un daño definitivo en la retina, sino que existe una alteración debido al alza de la glicemia en su cristalino y eso hace que le cambie la fuerza óptica. El problema en esta enfermedad, Ricardo, y a nuestros auditores del Rincón de la Ciencia, Tecnología en Radio Agricultura y Agricultura TV, es que la cobertura diagnóstico de la retinopatía diabética es baja. En el mundo y en Chile, 40%, muy baja. La cobertura terapéutica es altísima. Entonces el problema de Chile es hacer mejor diagnóstico de los diabéticos que tienen problema a la vista. Y por eso es importante todos estos módulos de inteligencia artificial, que nosotros, gracias a Dios, lo tenemos en 2020. Hemos sido bien pioneros en esto de tratar de difundir esto. Tenemos 2 equipos, OFTAI y IART, y también en el hospital. Pero esto hay que difundirlo más porque lo importante es tenerlos en los sistemas públicos de salud. Y una pregunta vinculada a eso, y vuelvo a insistir con el tema de la diabetes, porque afecta a tanta gente que de seguro que mucha gente que nos está escuchando lo padece. Después de varios años de diabetes, tú tienes daño en la vista. No, pero voy a otra cosa. Si la gente se controla la diabetes, ¿hay posible poner marcha atrás? ¿Es posible que el daño se retarda? Se retarda, efectivamente. Sí, se retarda. Parte de la incidencia de retinopatía diabética, daño a la diabetes en los ojos, está relacionado con el mal equilibrio de la enfermedad y otras enfermedades paralelas, la hipertensión, la obesidad, el sedentarismo. O sea, si un diabético se cuida muy bien, hace ejercicio, no es obeso, no tiene colesterol alto, etcétera, no es hipertenso, retarda el daño en los ojos, en el riñón y en sus pies. Claro. El impacto de la diabetes en el cuerpo. El problema es que es tardío. Claro, al revés, una diabetes mal equilibrada va a acelerar la aparición de la retinopatía diabética y de otros problemas oculares que pueden, repito, llevar a la ceguera. ¿Y esto puede terminar en ceguera absoluta? Sí. O sea, que no veo una de las nada. Primeras causas de ceguera en el mundo y en Chile. Y en edad laboral, en gente más joven. Así que es una enfermedad terrible, verdadera epidemia. Y efectivamente es dramático. Con cifras que van subiendo. En el caso, y ahí podemos tocar muchos temas paralelos, pero en el caso del diabético tipo 1, el diabético juvenil, ¿no es cierto? Que es aquel sujeto joven que simplemente no secreta insulina. Ese muchacho o muchacha
va a tener una larga vida durante la cual va a poder desarrollar una retinopatía diabética. Y entonces ahí nace otro requerimiento que son las bombas de insulina para poder retardar las complicaciones de la diabetes, porque no solamente la retinopatía diabética, es la insuficiencia renal, son todos los problemas que tienen que ver con... Me encanta, Ricardo, me encanta, bicho, porque está... No, pero es que hay un tema muy importante que te concierne a ti, Ricardo, y a ti, Jean-Claude, y a mí también. Es que en toda esta tecnología maravillosa, ahí en el diabético juvenil o tipo 1 o aquel que uno sabe la data de comienzo, que es muy joven, importa también la relación médico-paciente. Claro. Porque a ese muchacho joven, después de algunos años de restricciones, no puedo hacer esto, si no tiene un médico tratante afectuoso, cercano, que lo apañe y Empático. solo lo reta o lo trata mal, ese joven no se va a tratar bien, no va a querer ir a consultarte. Entonces aquí, aparte de la tecnología, los grandes diagnósticos, vuelve a establecerse la importancia que tiene el vínculo médico-paciente, y eso es ancestral, po. No perder el vínculo. Por supuesto, además que ese es un paciente, el paciente diabético joven, es un paciente Rebelde. que va, por supuesto que se va a rebelar cuando se le hace el diagnóstico, se va a rebelar y va a querer romper todo lo que está a su alcance, porque se le producen muchas limitaciones, porque no va a poder comer un sándwich fácilmente, un pastelito, en fin. En cambio, sus compañeros ahí que están en ese momento sí están tomando, están pasándolo bien, comiendo, disfrutando. Se va a ver muy restringido, y por lo tanto, si ese muchacho que no tiene síntomas, salvo los que iniciaron su diabetes, pero ya una vez que ya está controlado, si ese muchacho es tan restringido, va a sufrir mucho. Por lo tanto, efectivamente hay que tratarlo con una gran empatía. Perfecto. Es muy importante. Bueno, esto en general en medicina. Vamos a la pausa de este interesante programa El Rincón de la Ciencia y Tecnología con el doctor Jean-Claude Tenot y por supuesto con nuestro conductor, el doctor Michel Mech. Nos vemos en un segundo. Bueno, en este tercer y último bloque de este tan buen programa, junto al doctor Benjamín Riesco y Ricardo Tuane, vamos a pedirle a Benjamín que mezcle la palabra con las imágenes, que son siempre tan importantes, ¿no es cierto? Acompañar una buena imagen vale más que muchas palabras. Esa es una sabia expresión. Y por ende, cuéntanos acerca de algunos casos interesantes que has tenido para que los radioescuchas y televidentes vean un poquito esto en imágenes. ¿Qué técnicas nuevas puedes ofrecer, etcétera, Benjamín? Perfecto, vamos a empezar entonces con algunos casos clínicos. Importante saber que todos estos pacientes tengo autorización para mostrarlo, y vamos a mostrar un poquitito cómo podemos cambiar la mirada y cómo podemos cambiar la percepción con ciertas técnicas quirúrgicas. Entonces, en el primer caso clínico tenemos un paciente de aproximadamente 60 años que acude a la consulta porque siente que sus párpados están caídos, que tiene una mirada cansada. Y al verlo vemos que tiene párpados superiores muy caídos que caen sobre las pestañas, y vemos que tiene unas bolsas importantes a nivel de la mirada que le dan un aspecto de cansancio. ¿Es un paciente de qué edad? De 60 y tantos años, 60 y cortos años. Y es un paciente que quería tratar de refrescar su mirada y sacar su cara de cansado. Entonces, como hablamos antes, ese paciente que se le activó el bichito, que empezó a buscar y que eligió ir a un cirujano oculoplástico a operarse. Entonces hicimos una cirugía de 4 párpados. Esta es una cirugía que realizamos, es una cirugía ambulatoria. Nos demoramos más o menos 1 hora en realizar la cirugía. El paciente va, se opera y está almorzando a su casa. En Seola compraron el láser de CO2, que es un láser en la cual con la última tecnología, con un corte controlado, podemos operar, y el paciente está rápidamente de vuelta en sus actividades laborales, porque la recuperación es mucho más rápida. O sea, tiene un buen postoperatorio entonces. Un postoperatorio muy bueno y mucho más rápido. Finalmente, cuando yo hice el cambio del bisturí frío o el electrocauterio al láser, mi postoperatorio se redujo. Entonces, de esos 15 días que yo tenía, lo reduje a unos 7, 8 días postoperatorio. Porque acá, Benjamín, está la típica paciente o el paciente que entonces en esta cuestión que no se debe nunca va a analizar, y eso es re importante en ninguna área terapéutica, pucha, doctor Riesco, y tengo un matrimonio en 15 días más. No, si usted va a quedar bien, en 2 días está listo. ¿Cómo maneja eso de cuando el paciente o la paciente con este tipo de cirugía y las nuevas técnicas está incorporado a una vida normal?
recreativa, deportiva, social. Eso es radicalmente importante y eso todos los pacientes preguntan, ¿cuánto tiempo va a ser el del enfriamiento de mi cirugía para yo estar de vuelta? En general, con el láser de CO2 un paciente puede estar en las actividades normales en casa, tranquilo, al cuarto día postoperatorio. Ya puede empezar a hacer las cosas en la computadora, ver sus negocios, hacer llamados telefónicos, etc. El paciente para las actividades sociales, volver al trabajo y todo, más o menos a los 10 días postoperatorio puede estar de vuelta. Porque acuérdate que pese a que esto hoy día está más expuesto y la gente tiene menos vergüenza, entre comillas, no tendría nunca por qué tenerla, hay un pudor. Y hay muchos pacientes que te van a decir, pucha, yo no quiero que se me note que me operé. Entonces, ¿cuándo puedo ya enfrentar la sociedad sin que se me note mucho el edema, que es la inflamación o la sensación de un postoperatorio? Claro, 10 a 15 días yo creo que es el ideal y para eso el postoperatorio es muy importante llevarlo por un equipo de especialistas y en eso trabajamos con kinesiólogas dermatofuncionales que trabajan en los postoperatorios. Entonces vemos que este paciente se operó, él despejó su mirada, ya no tiene las bolsas que lo aquejaban, estaba de vuelta en sus actividades laborales al 10º día postoperatorio y un paciente que se le tiene una nueva percepción de sí misma, ¿te fijas? De sí mismo y adquiere eso mediante una cirugía mínimamente invasiva con un enfriamiento rápido. En el segundo caso vemos un paciente que estaba con las cejas muy caídas, que otro tema que yo veo mucho, las cejas, y con respecto a eso existen ciertas técnicas, como tú hablabas, laparoscopía para sacar la vesícula. Para subir las cejas hay técnicas más actuales que se entra endoscópicamente a nivel del cuero cabelludo por incisiones muy pequeñitas de 2 centímetros y nosotros liberamos todas las cejas y las reposicionamos. Entonces este paciente se vino a operar, hace la cirugía de lifting endoscópico de ceja y como ven en el postoperatorio aparecen esos ojos azules que tenía, que estaban casi perdidos detrás de esas cejas caídas. Por supuesto, un paciente que se va encantado con una recuperación de 10 a 15 días en que el paciente puede volver a su actividad. Ahora, los factores de riesgo típicos en medicina, por ejemplo, el uso de cigarrillo, la obesidad, el sedentarismo, el uso anticoagulante, exacto. Todos esos factores de riesgo también supongo que, al igual que en cualquier otra cirugía, tienen que ser tomados en consideración, ¿no? Totalmente, y en eso es súper importante que en el mapa del paciente, del transcurso del paciente, desde que se activa el bichito, que se quiere hacer algo, hasta que yo lo doy de alta, hay que ir viendo todas esas cosas para que salga todo perfecto. Esta es una cirugía de detalles. Entonces, yo en el preoperatorio me tengo que fijar que el paciente no esté usando anticoagulantes, que el paciente no tenga enfermedades reumatológicas que se puedan activar, que el paciente no tenga enfermedades de dolor que sean difíciles de manejar, que el paciente no tenga problemas de cicatrización anterior. Entonces, en el preoperatorio, esa entrevista que hablamos, que yo me tomo 45 minutos con el paciente, le pido que me llene la ficha antes, estudio al paciente antes, cosa de poder enfrentarme a ese paciente con todos los antecedentes, es trascendentalmente importante. Perfecto. Igual que el postoperatorio, que es muy importante para ese edema que tú dices que puede ser residual y largo. Importante lo que dices tú, porque a diferencia de otras cirugías, y así como decía Leonardo da Vinci, la perfección no es un detalle, y son los detalles lo que hacen la perfección, o tender a eso. Y es muy importante en esta cirugía. Así es. Que mucho más que en otras. Fíjense, por ejemplo, en este tercer paciente. Hay veces que tenemos asimetrías faciales y esto es patología, lo que hablábamos en el segundo bloque. Este paciente tiene su párpado superior del lado derecho caído y esto nació así con el párpado caído. Lo ha complejado toda su vida y viene a buscar una cirugía reparadora. Entonces vemos que después de una cirugía ambulatoria, después de la cirugía, el paciente tiene similar sus párpados y con esto mejora su visión, mejora su calidad de vida y su campo visual. Por lo tanto, aquí estamos hablando no solamente de cirugía estética, sino de reconstrucción en un paciente que tenía una enfermedad que se llama ptosis palpebral unilateral. Una pregunta práctica, doctor Riesco. Así como hay cirugía en nuestra área, la cirugía de la catarata, del glaucoma, la retina, que están reconocidas, tienen códigos en salud y entonces las aseguradoras, el FONASA o la ISAPRE, permiten un reembolso de
de este tratamiento. En esta área, ¿cómo se comportan un poco las aseguradoras? ¿Cómo se comportan? Con respecto a eso está estipulado que el paciente que tiene un problema de los párpados se puede medir, objetivar el problema. Entonces hay ciertos exámenes clínicos que uno puede hacer y objetivar el problema que tiene. Entonces muchos pacientes que tienen un problema clínico se le pide un examen, por ejemplo, de campo visual, y si existe una mejora en el desarrollo de ese examen, al levantar el párpado, la ISAPRE va a hacerse cargo y reembolsar eso. Pero eso está muy bien estipulado y hay ciertos pasos que hay que seguir para que puedan reembolsar en su aseguradora. Buena pregunta, porque efectivamente muchas personas de repente se abstienen incluso de consultar porque dice, esto a lo mejor me hace muy caro, no tengo cómo enfrentarlo económicamente, y si eso efectivamente puede ser reembolsado o apoyado por alguna compañía de salud o incluso por FONASA, ya que está codificado, puede ser una buena alternativa. Así es, muchas de los pacientes consultan lo que tú estás preguntando y en eso hay que objetivarlo con un examen, así que todos los pacientes que estén interesados y que crean que pueden tener una enfermedad, lo que tienen que hacer es consultar, evaluar si es que acaso tiene alguna enfermedad con estos exámenes y vamos a poder ver si es que acaso pueden o no otra reembolsar. cosa, doctor Rijo, que preocupa a los pacientes que se van a someter a un gesto quirúrgico es el tipo de anestesia que se va a utilizar para poder realizar estos gestos. En su mayoría es anestesia local. Uh-huh. Sí, eso es muy importante. También han habido muchas casos que aparecen en los noticieros de pacientes que tienen problemas con la anestesia, incluso pacientes fallecidos por dar cirugías de este tipo en lugares que no están acreditados y que no tienen toda la seguridad. Y por eso es muy importante 3 claves en esto. Primero, entender qué es lo que me pasa y qué es lo que yo busco. Y eso es una cosa que uno tiene que interiorizarse y entender qué es lo que a uno le pasa y cómo buscar la mejor ayuda posible. Lo segundo es buscar al cirujano adecuado, al cirujano especialista, como hablamos en el primer bloque, que tenga experiencia en este tipo de cirugía, que empatice conmigo y que entienda lo que yo estoy buscando. Y tercero, buscar un centro de salud acreditado que tenga toda la seguridad para que yo me pueda operar de la manera segura y como corresponde a un tipo de cirugía. Entonces, esas son 3 claves para tomar una decisión de esta. Y en ese sentido, este tercer punto del lugar donde uno opera es muy importante, porque yo también soy tenista y a mí sí me importa el racket, también me importa mucho la cabeza, también me importa mucho el brazo, también me importa mucho el estar saludable, el tener mi timing para poder desenvolverme en la cancha, pero sí me pasa que si es que yo estoy con un racket distinto al que habitualmente uso, no me siento tan cómodo. Y eso también es importante. Cuando elijan un cirujano, cuando elijan que se van a operar, que ese cirujano esté lo más cómodo en el lugar donde opera. Y para eso uno debe tener un sistema de quirófano que apoye en esa seguridad y en esa tranquilidad que tiene el cirujano cuando yo me voy el lunes y el martes a operar, que me siento como que llego a casa. Nos tenemos pendiente un tenis los dos, ¿ah? Está pendiente. Oye, finalmente, yo no sé, Ricardo, hay tantas preguntas que se pueden hacer, ha sido súper claro, Benjamín, en esta área. Uno podría recomendarle a las personas que están escuchando y se interesan en esto, en que independientemente que se vayan a operar o no, si algo les molesta o quieren consultar por esto de la mirada cansada o un párpado seco o una piel que está un poco deteriorada, la primera consulta hay que hacerla con el especialista y a lo mejor no va a ser necesaria una operación de esta que estamos conversando, sino que una buena indicación de medicamento, tomar antioxidantes, omega 3, colocarse estas cremas y no estas otras que son pura publicidad, o a lo mejor el segundo peldaño será la toxina botulínica, y con eso podemos mantener muy bien una mirada más joven o más fresca, no sé cuál será la terminología. Y después el tercer peldaño será efectivamente, podemos someterlo, pero ese es el procedimiento, ¿no? Tal cual, eso es, lo resumiste perfecto. Finalmente, si hay gente que está interesada, tiene que ir subiendo por los escalones. No tenemos que ser agresivos inmediatamente cuando uno va a un doctor, inmediatamente te ofrece una cirugía muy grande, muy invasiva y no te has hecho nada antes. Es quizás que no estás entendiendo bien al paciente que tienes enfrente. Cuando tengo un paciente que se ha hecho una serie de cirugías estéticas, que entiende bien de qué se trata este mundo, quizás puede ser que inmediatamente le ofrezcamos una cirugía y ahí va a depender del barista que hace el café
qué paciente yo le voy a preparar y qué le voy a dar. Pero los peldaños es trascendental, lo que tú dijiste, y esto es como ir al gimnasio. Necesitamos, si es que nos queremos preocupar de nuestra cara, de nuestro rostro y estar saludables, estar juveniles, tenemos que estar todo el tiempo preocupándonos en estos escalones que conversamos. O sea, al paciente le podríamos entregar el mensaje, Benjamín, Ricardo, de que si la primera entrevista con el doctor tiene un ofrecimiento muy invasivo, es mejor pedir una segunda opinión igual, ¿no es cierto? Yo creo que siempre en medicina está bueno segundas opiniones, y siempre que uno va a someterse a algo, creo que la segunda opinión es importante. Y para terminar, decirles que el primer escalón, el cuidado de la piel, es algo que es rutinario. Todos los días nos tenemos que estar haciendo. Todo lo que son los inyectables, que es el segundo escalón, en general son 2 o 3 veces al año. Y todo lo que es quirúrgico, el tercer escalón, uno se va a operar una vez en la vida probablemente. Entonces, así se distribuye un poco este mapa del paciente que se está preocupando de su estética, de su salud y de su apariencia. Oye, seguramente al doctor Riesco, Ricardo, lo van a querer ver muchas de las personas que nos están mirando, escuchando, pero a lo mejor una papita, así como para entregar un dulce que pueda ser útil. A nuestros 60 y pico años o a partir de los 50, ¿tú crees que siempre este skincare, el cuidado de la piel, con algún producto, es necesario? O sea, yo voy a ser bien honesto cuando mi mujer, que siempre quiere que yo esté mejor y todo, me dice, pucha, hay una cremita, ¿por qué no te colocáis? Yo siempre digo, no, mira, la verdad que soy un poco reacio, quizá muy rústico al respecto en mi respuesta. Pero ¿tú crees entonces como recomendación que eso sí lo puedes recomendar? ¿Algún tipo de producto que siempre debamos de colocarnos a partir de cierta edad? Yo lo que creo es que sí. Esto es igual que cuando uno va a empezar a hacer ejercicio. Tú eres deportista de toda la vida, pero si un amigo tuyo de tu edad te dice, oye, yo quiero empezar a jugar tenis, tú le vas a decir, sí, bueno, partamos, está bien, uno puede. La piel es el órgano más grande del cuerpo. Y en la medida que lo empezamos a cuidar, aunque sea con más años, más grande, va a ser beneficioso. Entonces yo creo que sí, que uno, si es que acaso le entró el bichito, tiene que empezar con ese primer escalón. Ricardo. Lo segundo a decir es el manejo de la piel debe ser hecho por un dermatólogo. No soy yo el que indico el skincare, es un dermatólogo. Y en ese sentido hay dermatólogos extraordinarios en Chile que se dedican a esta área y que manejan muy bien la estética, y hay que buscar ese primer escalón con un buen dermatólogo. Ricardo te hizo una pregunta interesante general al principio, que era, ¿qué cosas no hacen mal? Para no llegar finalmente necesariamente a tener que operarnos siempre esta bolsa o este párpado deteriorado. El cigarrillo, el café, el sol, ¿qué otras cosas? Tal cual, cigarrillo, el sol, el café, el estrés. Hoy en día se ha visto que el dormir bien, el trabajo. que el dormir bien, que el tener una arquitectura de sueño importante es crucialmente importante. Y también lo que está entrando con mucha fuerza es la alimentación. Piensen que lo que nosotros nos alimentamos como si fuera una pastilla que nos estamos tomando. Entonces, cómo nos estamos alimentando va a ser la medicina estética del futuro. Entonces, la prevención del sol, la vida saludable, el ejercicio, el buen dormir y la alimentación sana son trascendentales para mantenernos saludables, y eso estaría como antes de ese skincare que hablábamos, que sería las conductas de vida sana que nos van a tener sanos tanto físicamente, nuestro rostro, nuestro cuerpo en general, pero también nuestra cabeza, y es trascendental. Antiguamente la medicina, los primeros orígenes de la medicina, que como ya la conocía, han acuñado algunas frases que son importantes, que la tecnología como que las hundió, las sepultó, pero que hoy día vuelven en plenitud. Mens sana in corpore sano. Es decir, que la mente va a estar sana si es que yo mantengo ciertos hábitos de ejercicio, de actividad física. Y además que tu alimentación sea tu mejor medicina. Esos dos aspectos que la medicina griega clásica acuñó y lo puso en piedra, y que durante muchos años los médicos, con el advenimiento de la tecnología, como que los olvidamos, hoy día vuelven con mucha fuerza. Cada vez más la alimentación y los hábitos son más importantes para mantener una vida más larga, más saludable y ser más felices. Doctor Riesco, ha sido realmente un privilegio estar con usted. Yo estoy sorprendidísimo. Estoy muy contento, he aprendido mucho. Espero que la gente que esté en la casa también haya aprendido con nosotros, haya disfrutado este programa. Micho, ¿qué quiere que le diga?
Yo Buen voy colega. de nuevo con el corazón calentito porque creo que estamos aportando poquitas cosas con profesionales topísimos Sí, como po. esto que nos enseñan y nos aterrizan conceptos que son Como dices muy tú, un importantes. profesional potente. Sí. Es una palabra acuñada por Ricardo. A gusto traerte, Benjamín Riesco, porque eres una persona muy sólida y que además explicas muy bien lo Sí. que sabes y que es mucho. Así que además es un gusto compartir contigo estas tribunas. Así que nada, muy buen programa y muchas gracias. Muy agradecido, cuando quieran. No, de seguro te vamos a tener de nuevo. Y nosotros, Ricardo, Nos vemos la próxima semana de en nuevo. el próximo capítulo próximo de capítulo. El Rincón de la Ciencia y Tecnología con Radio Agricultura y Agricultura TV. Muchas Ayúdanos a gracias. compartir.